Amigos de Radio Victoria, vamos con esta televisión. A continuación vamos a nuestro segmento de todas las semanas con el embajador Juan José Monzán, Palestra. Él se está tomando un cafecito, ya yo desayuné. Al fin y al cabo así comienzan los días de nosotros los que estamos de alguna forma sedentarios, pero, pero mentalmente activos, que es lo que cuenta, ¿no? Y vigilantes de que no nos pasen el gato por liebre y bueno, y que de alguna manera pues estas cosas se recompongan, porque estamos alejados de la realidad que nos caracterizó toda la vida, nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestros orígenes. Los migrantes estamos llevando la de San Caín y la de San Bertín, como dicen, ¿no? Pero seguimos luchando y yo no sé cómo vislumbras tú la respuesta de la población venezolana a este próximo proceso electoral que está el régimen intentando imponer a su manera, con los candidatos que le da la gana, cambiando las normas. El CNE dice que ya tiene el 63% del sistema activado, pero un CNE que ya sabemos pues su historial delincuencial. Yo no creo que esta vez sea distinto, pero habrá tiempo de que eso se revierta en lo que queda de aquí a allá. ¿Qué información tiene, qué se te imagina en este instante que pudiera ocurrir? O sea, ¿crees que el pueblo venezolano se ha concientizado de que le robaron las elecciones de verdad, verdad, y que aquí pudiera presentarse una circunstancia de abstención del voto total, con altísimo grado que ponga en entredicho al régimen de una vez por todas a nivel mundial? ¿Cómo ves eso? Bueno, buenos días. Hoy un poquito triste, ¿no? Compungido más que todo por la noticia del fallecimiento del Santo Padre, ¿no? Va a hacer falta, mucha falta va a hacer. Yo sé que muchos venezolanos se indignaban y no entendían la postura del Papa con respecto a Venezuela y le indicaban que había ido a Cuba, olvidando que también Benedicto XVI estuvo en Cuba. Juan Pablo II estuvo en Cuba. Se ve que es una política y esperando quizá yo he reflexionado mucho con la muerte del Papa Francisco. Yo soy muy cercano a su palabra y a sus intenciones. Y por supuesto un gran lector de sus encíclicas y documentos. Eh, pero no sé qué esperaban los cubanos y qué esperaban los venezolanos. Eh, el Papa no tiene tanques ni aviones de guerra, ¿no? No puede hacer un bloqueo económico tampoco. Y su función no está en hacer intervenciones en 2000 años, salvo la época de Constantino. La iglesia no toma partido porque la iglesia está, y el partido que toma es por las leyes cristianas, por la moral cristiana. Pero ya de ese poder se ha ejercido en Venezuela. Tenemos unos sacerdotes, unos obispos, unos cardenales de altísimo poder moral, pero que no tienen armas de guerra para derrotar a la tiranía. Pero aparentemente tampoco lo tienen los venezolanos civiles, que son los encargados de portar armas o otras vías, porque hasta ahora no han podido hacer nada, pero exigen que se lo haga el Vaticano. Eso me ha dado mucha tristeza a mí, porque se pierde una voz importantísima en este momento, donde la comunidad internacional está sometida a unas presiones muy, muy grandes, insólitas, de un gran despotismo
y de un irrespeto hasta en el hablar. Y eso me desconcierta un poco porque yo creo que ni en la época del Imperio Romano pasaba eso. El Imperio Heleno, el griego y el Imperio Romano llegaban y aportaban la cívica, una gran civilización que era un adelanto al pensamiento, llamémoslo, quedado atrás, ¿no? Aportaron los conceptos primarios aplicados a la república, como el derecho romano, la existencia de la república misma y la democracia de los griegos, con las limitaciones que no podemos ver a los ojos de actuales, porque era una democracia de élite, ¿no? Ellos consideraban ciudadanos solamente a los nacidos y a los no esclavos y tampoco a los extranjeros. Y tampoco las mujeres votaban, aunque siempre han tenido el poder, no te olvides de eso, ¿no? Pero eh, aportaban crecimiento a la humanidad, la escritura, la filosofía, la paz entre las naciones. Yo veo que ahorita nada de eso está sucediendo. Tú ves el Medio Oriente y aquello es una olla hirviendo con un sancocho de pescado margariteño. Tú no sabes qué va a pasar y por qué, por ejemplo, los palestinos, a más, pues. Pero vamos a dejarnos de eufemismo, porque los palestinos aceptaron a la autoridad palestina y votaron por ella. Entonces son corresponsables, a pesar de, por ejemplo, tanta gente inocente. Pero los palestinos invaden un país a traición de madrugada, asesinan a 1.200 personas civiles, hombres, mujeres y niños, ancianos, violan a las mujeres, a las muchachas y las pasean en automóviles y se llevan rehenes. Y se le exige a Israel y a Netanyahu que acepte esa situación. No, no puede ser. Y entonces ahorita ponen condiciones. La única condición que tienen que poner para hablar cualquier cosa, suelten a los secuestrados. ¿Por qué están secuestrados? Un secuestro es un delito nacional e internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que discutir? Y sin embargo, tú ves que aquí en Estados Unidos, en las universidades salieron profesores y estudiantes con la bandera de Al-Fatah y la bandera de Hamas y los pañuelos que utilizaba o que utilizan los rebeldes palestinos y salen a aplaudirlo. Entonces, estamos en una época que se nos está llevando a tener que situarnos en extremos no deseados. Porque, por ejemplo, que intervengan las universidades élite de los Estados Unidos, yo estoy de acuerdo. El Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene al grupo Hamas dentro de los grupos terroristas más peligrosos de la humanidad, igual que Hezbollah. Y aquí salen a manifestar a favor de esos grupos que se volaron las torres gemelas y murieron 3.000 personas. Y además que anuncian que quieren destruir la sociedad occidental. Y quienes están saliendo son las generaciones de relevo. Y salimos los venezolanos buenistas, entonces, a criticar al agredido. Lo que está pasando en Ucrania también. Entonces, es una época de cambio, claro. Ahorita fueron 5 mujeres a un viaje
fuera de la atmósfera de 11 minutos. Fíjate los millones de dólares que se gastaron en eso, por un capricho de alguien que tenía los medios para hacerlo, ¿no? Lo positivo es, bueno, que fueron solamente mujeres para también ir tratando de eliminar ese patriarcado horrible de hace 20 siglos atrás. Pero todo esto nos lleva a la reflexión, porque estamos en Semana Santa, acaba de morir un hombre bueno que se le pedía que saliera, no sé qué se le pedía en Venezuela. Y él intercedió de todas las maneras. El primer diálogo que se dio en Venezuela fue auspiciado por el Vaticano y salió con las tablas en la cabeza. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Salió con la tabla en la cabeza porque el gobierno hizo totalmente lo diferente a lo que se pactó. Ayer sale Maduro dándose golpes de pecho. Y después entonces, desde la oposición, Pero respetó. después de la oposición se le exigía al Vaticano, al Papa, pues, que interviniera más. Pero no puede intervenir más, no puede venir con unos tanques de guerra. Claro. Ya intervino y salió con los pelos, ¿cómo se dice? Con Tabla en la cabeza. el rabo, porque mintieron y desmantelaron. Es más, es más, Monseñor Parolín estaba allá. Este monseñor que es jefe de Estado ahorita, secretario de Estado, y que puede ser el próximo Papa, Estuvo en Venezuela. que yo creo que va a ser el elegido para que haya una transición entre Francisco y uno que no vayan a elegir, digamos, a un cardenal americano o alemán, que son dos extremos diferentes, no dialogantes. Y por eso creo que puede ser Parolín realmente el puente entre Francisco y lo que vendrá después. Pero te decía yo que tenemos de este lado del mundo también a otros gobiernos como el de Nicaragua, el de Cuba, inclusive el mismo Petro, que de alguna manera se han alineado con la filosofía política o la ideología que prevalece en Venezuela y que frente a la iglesia también han tomado actitudes de alguna manera bien irrespetuosas y groseras, ¿no? Y ahí están, y entonces ahora aparecen de la noche a la mañana pues dando condolencias, ¿no? Porque falleció el Papa, cuando su comportamiento de rutina no se corresponde con los postulados que la iglesia pregona, que es Dieron preso a sus obispos y a sus sacerdotes. la conferencia episcopal. Quitaron la sede de la Nunciatura Apostólica. La conferencia episcopal Prohibieron la registraron. eso no tiene, ellos que digan lo que quieran, eso está en manos de una señora que practica las ciencias ocultas, la Rosario Murillo, ¿no? Y la necrofilia y una cantidad de cosas. No me interesa, una lástima. Oye, Pero Maduro es importante de no maltrataba la conferencia episcopal como le ha dado la gana a lo largo del tiempo. Y el mismo Chávez, ¿ah? Llamó diablos con sotana, o sea que Copal venezolana, todos los documentos importantes de la oposición han salido de la conferencia episcopal venezolana. Todos, definitivo. Y nunca llamando a la guerra, nunca, sino denunciando. Pues esa es la función del sacerdote. exacto, A menos que quieran que sean como Camilo Torres, que se fue a la montaña en un gesto de generosidad y de desespero, pero los mismos guerrilleros lo sacrificaron para crear un mártir. exacto. Esa era una función de la iglesia. Parte a favor de ellos. Sí, eso no es la labor de ellos. Hay que ser más generoso. ¿Por qué no le reclaman a Capriles lo que está haciendo desde hace 15 años? ¿No? Una bofetada a la conciencia ciudadana y a la democracia. Y a los copellanos y a los abecos que Y él fueron viene, y lo a, peor es que la primera vez que fue diputado y presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, venía de Copey, bueno, eh, eh, asociativismo. Y ahora baila el son que le toca. este San Benito, hay que ir a votar. Y el pueblo venezolano está tan desesperado, hermano, que va a ir a votar.
aunque sea un porcentaje muy bajo, porque lo que quiere es vivir en paz, quiere vivir en paz. Esta, esta decisión que tomó el presidente Trump puede tornarse en una decisión positiva para los venezolanos, porque si las puertas para la emigración se cierran, van a tener que tomar acción adentro. Esa es la realidad. Pero lo que pasa también es que tenemos alrededor a países cómplices como Colombia. No, no, eso lo neutraliza. No te metas en eso porque te caigo al otro día. Acuérdate de cuando Petro se puso medio cómico porque le devolvieron la cuestión, inmediatamente le cerraron el mercado de flores, el mercado de esto, el mercado del otro, Claro. y se acabó. Entonces yo creo que también se está forzando a una acción. En la generación del 28, como creo que el tema lo tratamos la vez pasada, tuvo que exiliarse, casi todo. Muchos estuvieron en el calabozo, torturados, pues, perseguidos, enconchados. Pero la gran masa quedó aquí, ella haciendo resistencia y ayudaron y regresaron. Ok. Entonces yo no sé, No, chicos, perdón. Es que me preocupa que ya hay quienes están hablando de que después de este proceso electoral, si efectivamente se da, son casi 4 millones más de jóvenes los que están dispuestos a irse. O sea, que no están motivados para votar tampoco. porque ellos se levantaron, estos jóvenes, escuchando el llamado del voto, vieron a sus padres votar, a sus hermanos mayores votar, ellos mismos a lo mejor ya votaron y por ahí no era la vía. No le puede pedir a esos jóvenes que se queden para cuando tengan 50 años atender un nuevo llamado al voto. Es compleja la situación venezolana, es muy compleja porque en la comunidad internacional están sucediendo muchas cosas que llaman y ponen en peligro la seguridad mundial y la especie humana misma, con la guerra económica y la guerra potenciales nucleares. Entonces el problema de Venezuela y Maduro, el padrino, y eso, eso queda, chicos, para un bagaje de caña, pues, ¿no? Es decir, una lástima tener que decirlo así, pero hay cosas más importantes ahorita. Ahorita hay elecciones en Canadá y si quien gana es el Partido Liberal, como parece ser, si hay que romper relaciones con Estados Unidos, lo van a romper, porque tienen que sobrevivir, no pueden vivir eternamente bajo una amenaza. Y entonces es complejo y yo entiendo que nosotros tratemos de que venga el fallecido Papa a salvarnos, pero yo no veía cómo no sea por la palabra. Al nuncio le tomaron la nunciatura una vez, cuando estaba refugiado allí, aquel muchacho, creo, se me escapa el nombre, y Lina Ron le tiró bombas molotov para hacer la nunciatura. Tuvo por primera vez en la historia de Venezuela, la nunciatura tuvo que levantar un muro para protegerse. Se me ha olvidado, ¿eh? Cuando yo hablé con Monseñor Parolín, sí, hablé con Parolín, pero con el antiguo cónsul, Nuncio, se me escapa el nombre ahorita por la edad, pero que trabajamos juntos en El Salvador, y por eso teníamos una gran amistad. Yo lo fui a visitar a Caracas cuando lo pasan a Caracas. Él, él me pidió, me planteó un problema y yo le dije, caramba, y hay que planteárselo primero al gobierno. Me dijo, ya yo lo he planteado, pero no tengo quien me reciba. El gobierno no me recibe desde hace meses. Entonces le dije yo,
déjeme hablar con José Vicente Rangel, que yo lo conozco, y él tiene mucha influencia en el gobierno. Y ya yo intenté hablar con él y tampoco me recibió. Eh, y entonces, bueno, yo me acuerdo que fui con un amigo y metimos el carro en medio del muro y unos alambres de púa. Yo creo que eso no se está viendo ni siquiera en Tanzania. Ah, yo no, yo ahorita lo que estoy es compungido por la muerte de Francisco, porque yo sí estoy de acuerdo con todas las encíclicas que sacó. Él no hizo nada diferente de lo que está escrito en los evangelios. Por eso me parece impúdico cuando recibe señalamientos, que si era comunista, que si era amigo de Cuba. Cuando él habla a favor de los inmigrantes, para Jesús no había inmigrantes, había seres humanos. Una de las últimas expresiones antes de morir fue que pedía encarecidamente que se liberaran a los presos políticos donde quiera que fuese. Claro, y los presos políticos, bueno, y hablando de entonces tengamos un poquito más de humildad nosotros. Yo sé que estamos sometidos a muchas presiones, como puedo estarlo yo en este momento por otras causas, pero no le achaquemos la culpa al tercero para sentirnos bien, como pasó con Caldera, por ejemplo, que todavía andan diciendo que él liberó a Chávez. Él liberó a Chávez no por un indulto, lo liberó y hasta cuándo lo vamos a repetir. Porque se tuvo que sobreseer el juicio y darle la libertad porque nunca fue citado a un juicio. Estaba un preso ahí. Y como él bien dijo, yo no voté por Chávez. No estaban los millones que votaron por Chávez. Pronto, Esos fueron los que pusieron a Chávez ahí. Los banqueros, los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Y después la clase media tonta que a veces se sigue porque lo que gustaba de ver es esa voz sensacional. Que desplazamos el concepto de pueblo por el concepto de masa. Entonces ahora estamos entrampados, pero con fe en que van a aparecer caminos y que hay que tomarlos. Esa es la realidad. Eh, Todavía hay venezolanos que atacan a Bukele porque viola los derechos humanos. A mí me provoca mentarle la madre chico a esta gente. son tan o peor violadores de los derechos humanos que Bukele mismo, que Bukele está actuando contra los delincuentes. Estos están actuando contra los políticos. No, yo viví en El Salvador, ¿vale? Allí asesinaban todos los días las bandas, descuartizaban, agarraban a las niñitas y se las llevaban para meterlas las esclavaban sexualmente y después las metían a las bandas. Y acabó con eso. Y acaba de dar un gesto importantísimo. Le dijo, usted a Maduro le escribió, le dijo, suelta tus presos políticos, te mando los 250 presos venezolanos que están aquí. Te los cambio, pues, si eres tan humanista. Pero ahora hay los líderes acomodaticios que dicen que Ahora salió el fiscal a insultarlo. ¿Por sí, qué no suelta a los presos políticos venezolanos? exacto. ¿Con qué derecho habla? Entonces, cuando vienen los buenistas venezolanos, chicos, a mí me da tristeza, porque esos buenistas son los que han sostenido el modelo de gobierno de Venezuela, que ahorita tú ni yo tenemos cómo catalogarlo. No sé, No es un gobierno comunista, no es un gobierno capitalista, no es un gobierno ni siquiera pro-cubano, sino circunstancialmente pro-cubano. Es una banda de que es la Mara Salvatrucha, chicos. El tren de Aragua en Miraflores y funciona el gobierno, exactamente. o no es así. Sí, así es. Entonces, Pero bueno, entonces de todos el modos, vamos a ver, yo estoy un tanto confiado en que la gente se mueva por la abstención más que por ir a votar en esta comparsa. Y mal que bien eso marcaría un nuevo hito. No es que se va a resolver la situación ahora,
pero es un hito importante que la comunidad internacional tendrá que tomar. ¿Qué otra sería sino darle la bofetada al gobierno, como cuando se Exactamente, exactamente, abstenerse, chico? a eso me refiero. Pero yo tengo allí a gente que era amiga mía, porque yo no los considero amigos míos ahora, llamando a la necesidad del voto, que es el único instrumento de la Sí, democracia. no, no, no. Y gente que fueron personas muy importantes en Venezuela, Sí, sí, llamando al voto, porque la democracia es consustancial con el voto. No, en este momento, el abstenerse es un voto también, totalmente. porque se manifiesta la voluntad popular donde reside la soberanía. Así es. Vas a tener que mandarlo tú, porque yo no puedo, a que se lea la Constitución sobre qué sí, y a los autores, a los académicos, los tantos que presumen de que son académicos, qué significa la soberanía nacional. Y la abstención es un voto de abstención, es el ejercicio de la soberanía. ¿Cómo van a ir a votar, chicos? ¿Por qué? ¿Por el control guacha? Para que tú veas el nivel que hemos llegado. ¿Me entiendes? Entonces, ese Porque es va a pasar después, yo no sé, porque ahorita el mundo se está moviendo en una zona realmente complicada, en una época en que nosotros tenemos que ser prudentes en el sentido de observar qué es lo que está pasando para darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, a pesar de todos los sufrimientos. Porque tú no sabes si se va a ver una guerra en Europa. no, General, no lo sabemos. no lo sabemos. Bueno, mira, vamos, nos quedan 5 minutos apenas. Entonces yo lo que utilicemos esto, chicos, para unir nuestras oraciones ¿Sí? al pase de la vida terrena a la casa del Señor, como decía Francisco, ¿No? Y convencer hasta donde vamos a la gente, y nos proteja formar comparsa con de unos. decisiones conforme a lo que decimos que somos cristianos, que no quiere decir que seamos bobos, sino firmes que tenemos que ser, pero sin estar haciendo señalamientos. Así es que bueno, ahorita para mí es un día de tristeza esto, que ya desapareció un amigo ficticio, bueno, como era Francisco, para todo cristiano debe ser conmovedor, ¿no? Que se ocupó desde la naturaleza, de que amemos la naturaleza, hasta los derechos humanos más elementales. Que no representaba un grupito, representaba en la Y, globalidad pues, a millones de millones de ciudadanos en el mundo. y que acabó con el mito ese de la mujer, no, 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 acabó con el patriarcado. Y ahorita hay mujeres en el gobierno de la curia romana. La cultura- Espero que no elijan a un conservador, porque va a echar todo para atrás. Entonces, cada día va a haber menos cristianos o menos católicos. Así es que bueno, encomendemos este día nuestras intenciones, las tuyas y las mías, en fortalecer ese pase de la vida terrena a la vida celestial. ¿no? Y recordar así que nuestra intención sigue siendo la misma. Ilumine a los venezolanos a encontrar la síntesis y la paz cada uno de nosotros. ¿No? Todos sufrimos que estamos fuera, sin trabajo, sin seguridad jurídica. Realmente es crucial y determinante, y si no se da el paso de forma adecuada, podemos tener encima una cantidad de años más de padecimientos, de disgregación, de separación de la familia, del acabose total Más de la nacional de la que hay ahora. y de los valores, pues que es lo que al fin y al cabo nos interesa que se reimpongan, ¿no? Entonces, en este momento hay que orar cada uno en su fe que tenga. Por algún lado va a llegar, por algún lado va a llegar la solución, como yo soy como tú optimista en eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos de todos modos la próxima semana o antes si fuera necesario, todo depende de cómo se vayan desencadenando las cosas. ¿De acuerdo? Ah, pues sí, de acuerdo, aunque esta semana va a ser mi Las semana. siempre son importantísimas para nosotros porque sabemos de tu experticia en el mundo de la diplomacia en distintos países, conociste distintas idiosincrasias, distintos liderazgos, distintas formas de ser. Es lo que te iba a decir, oyéndote. Eh, También tenemos que despertar un poco que la diplomacia actualmente no es la diplomacia del siglo XVIII. Por supuesto que no, por Hay que eso. estar abierto al mundo. No puedes crear a diplomáticos con un sentido de gremio, No, no, no es un sindicato.
La Cancillería no puede ni puede ser un sindicato, tiene que ser no puede. independiente, con abogados, ingenieros, médicos, gente de inteligencia, analistas, expertos en protocolos, porque ese es un país, y eso es agricultores, son los que saben. La diversidad en funciones, así de sencillo, pero en función ética, Y ¿ok? entonces hay que actualizarnos, Sí, reactualizarnos. Estamos en el siglo de la inteligencia artificial, en los inicios. ¿no? Y volver a Más avispado. hacer contraste, Juan José, volver a hacer contraste histórico, porque la historia cuenta, no la podemos dejar de lado para saber dónde estuvo lo bueno, dónde estuvo lo malo, dónde fallamos y dónde tenemos Ahí se está levantando Argentina, hermano. que ir. Podemos hacerlo nosotros también. Después de haber tenido 20 y pico de años del kirchnerismo horroroso, Sí. depredador, ladrón, Nadie se sinvergüenza. lo pudo arrinconar, pues esperemos que nosotros también encontremos la fórmula. Argentina con Milei, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Que producimos chicos, hombres como Sucre, Bolívar, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Bien. Rómulo Betancourt, Caldera, Vargas. No, la historia está llena de valores positivos y favorables a la buena ciudadanía y la buena gobernanza. Y son los Así que es. tenemos que reflotar hoy día, pues. ¿Sí? Tenemos allí todo ese No, bagaje. están allí, están allí. El venezolano es muy importante en ese mundo del futuro, ¿no? Y hoy también los hay y yo creo que hay que hacerles un llamado pues a que sean más Pero no persistentes fuera dando, eso van a regresar, sobre el mensaje. ¿Ok? eso van a regresar. Hay que usar todas las tribunas habidas y por haber. ¿Ok? Bueno, vale, Un sí, abrazo. Gracias. Un buen día. Estamos en contacto como siempre. Un abrazo. un abrazo.